Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippetech. Continuamos en nuestra serie de podcast acerca de ingeniería de software, acerca de arquitectura de software, buenas prácticas para desarrollo. Así que hoy tenemos otro tema interesante, que son los patrones, pero esta vez de diseño detallado. Hablamos en algún episodio anterior sobre patrones de arquitectura o estilos de arquitectura, pero esta vez vamos a hablar de patrones de diseño. Y patrones de diseño se enfoca más en la programación orientada a objetos, de cómo resolvemos problemas, pero en la programación orientada a objetos enfocados en el código. Y al final, pues, es el significado de patrón es lo mismo que hablábamos en un episodio anterior. Un patrón de diseño, pues, es la soluciona un problema recurrente, soluciona a un problema que se ha dado una solución y que esa solución, pues, ha sido comprobada y recontra comprobada en diferentes proyectos o por diferentes personas, industrias y demás. Así que se vuelve una solución clara y de facto para la industria. ¿Ok? En patrones de diseño tenemos tres grupos. Tenemos los que son los patrones de creación, tenemos los patrones de estructura y los patrones de comportamiento. Estos patrones fueron definidos por la banda de los cuatro. Hay un libro muy reconocido y recomendado. Algunos dicen, pero esto ya no aplica y demás. Al final son patrones que se han aplicado al software orientado a objetos, al paradigma orientado a objetos. Así que puede todavía, y yo los uso todavía y resuelven muchos problemas en los lenguajes modernos de ahora, que son orientados a objetos. Esto fue definido por el grupo, la banda de los cuatro les dice, y ellos son Gamma, Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Jobson y John Blisides. Ellos escribieron un libro en los años 90, hace ratico, sobre estos patrones de diseño. Y lógico que en los 20 años a partir de esto, pues han salido nuevos patrones, han mejorado algunos, unos ya están implementados dentro de los frameworks, dentro de librerías, así que no los tenemos como que implementar a mano, pero esto fue eh, una gran aproximación, un gran principio acerca de los patrones de diseño y muchos se siguen usando y siguen latentes. Así que tenemos estos tres grupos, de nuevo creación, estructural y comportamiento, y empecemos pues por un grupo que es el patrón de creación. El patrón de creación se encarga de proveer mecanismos, formas para poder crear los objetos y de esta forma poder incrementar la flexibilidad, la reutilización del código. Estos patrones, hay muchos que de pronto ya habrás escuchado y muy conocidos, como el Builder. El Builder permite construir objetos complejos paso a paso. Entonces, ejemplo, tú tienes que construir una ventana, un pop-up, ejemplo. Pero este pop-up puede tener una imagen, puede tener un título, una descripción, un botón aceptar, un botón cancelar, pero dependiendo de quién lo use, puede construir este pop-up de diferentes formas. Es decir, yo quiero un pop-up solo con un mensaje y un botón aceptar. Pero quiero otro con una imagen y con un título y con una descripción, un botón aceptar. Pero quiero otro solo con una descripción y un botón aceptar y cancelar. Mire que ahí hay diferentes formas de construir un objeto. Lo que hace Builder es poder permitir al cliente, ¿sí? Cuando digo cliente es como quien use de pronto pues un código que usa este patrón que pueda construir este objeto de diferentes formas, así que puede construir este pop-up de diferentes formas, como él lo necesita. También hay unos muy conocidos como el Factory Method y el Abstract Factory. El Factory Method proporciona una interfaz para la creación de objetos en una superclase, mientras que permite a las subclases alterar el tipo de objetos que se crearán. ¿Qué significa esto? Que lo que permite es de alguna forma simple poder brindar que yo diga qué objeto quiero y él se va a encargar de construirlo.
Así yo no tengo que saber cómo construirlo. Y si quiero construir una familia de objetos, pues existe otro patrón llamado Astrofactory. Asimismo, seguro habrás escuchado otro patrón llamado Singleton. Singleton es un patrón para obtener una sola instancia. A veces es necesario tener una sola instancia y se puede acceder en cualquier punto de nuestra aplicación. Entonces se crea una clase en el cual tiene un método constructor privado, un método estático en el cual almacena la instancia y esta instancia pues se pide a esta clase y esta clase pues solo va a regresar una sola instancia. Cuando quieres una instancia es que eso reserva un solo espacio de memoria y ese es el único que se está regresando. Es muy útil en muchos casos, sin embargo, si se abusa, pues también tiene problemas. Y existen otros patrones como prototype u otros que están relacionados a este grupo. El otro grupo es los patrones de estructura o estructurales. Esos patrones explican cómo ensambla un objeto y clases en estructuras más grandes o más pequeñas y mantiene esa flexibilidad. Ejemplo, existe un patrón llamado adapter. Adapter permite que dos objetos, entre objetos con interfaces compatibles, pues puedan colaborar. Entonces, si yo tengo dos objetos que tienen interfaces totalmente diferentes, pueda crear, como dice su nombre, un adaptador para que en verdad puedan ser compatibles, ¿sí? Como también existe el composite. El composite es un patrón que lo que permite es poder agregar nueva funcionalidad a partir de componer otras funcionalidades. Y así ofrezco otra funcionalidad, dejando fuera un poco la herencia y más como teniendo una referencia, ¿sí? A una clase. Ya de pronto podrás profundizar más, pero si yo quiero a un objeto colocarle como vitaminas, algo más, pues puedo crear un composite, de alguna forma. O un patrón muy conocido que es el facade o fachada. Este patrón lo que hace es que proporciona una interfaz muy simple para hacer uso de una biblioteca, de algún framework, de algún método que puede ser complejo, para que lo use un cliente de una forma más simple. Entonces, a veces necesitamos que de pronto queramos crear el cliente, pero crear el cliente puede ser crear el cliente en la base de datos, después tienen que ir a otro servidor, un ELDA para crear el usuario, también tiene que ir a un servidor en la nube para crear el usuario, o sea, tiene que crearlo en muchas partes. Entonces, para que un cliente que necesite crear un cliente no tenga que hacer todos esos pasos, se crea como una fachada para simplificar esa complejidad. Asimismo, existe el decorador, y existe otro como el proxy. Entonces, si ven, lo que hace es poder ensamblar esos objetos y clases en estructuras más grandes. También tenemos otro grupo de patrones, como los patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento lo que hacen es que tratan con algoritmos y pueden como cambiar el comportamiento, como su nombre lo dice, por medio de diferentes algoritmos y la asignación de responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos un ejemplo de uno. Strategy es uno muy conocido. Strategy es un patrón el cual podemos definir diferentes algoritmos y dependiendo de lo que necesitemos, podemos decirle, yo necesito este algoritmo o este otro. Entonces, ejemplo, necesitas calcular el valor de una factura, pero dependiendo del tipo de cliente, se calcula de una forma o de otra. Lo que haces es generar de una forma sencilla con Strategy una sola interfaz y que cuando el cliente necesite el algoritmo A o el B, le diga necesito el A o el B y él simplemente ¿sí? Va a retornar lo mismo, pero el algoritmo está separado. ¿Sí? Asimismo, existe otro como el observador, me imagino que también lo has escuchado, lo has usado. El observador lo que me permite poder suscribirme a algo que voy a observar y cuando cambie su estado, me va a avisar de eso en vez de yo hacer un pooling o estar como consultando que si ese estado, ese objeto ya cambió, usted ya cambió, usted ya cambió, usted ya cambió, más bien me registro y cuando él cambie me avisa. Es un patrón muy, muy usado. O el patrón comando. El patrón comando lo que nos permite es que podamos tener
diferentes comandos separados, al final como en diferentes clases. Ejemplo, yo necesito copiar, necesito pegar, necesito guardar. Entonces, cada uno es un comando y lo que me permite es que yo pueda componer, por decirlo así, si necesito copiar y pegar. Entonces, lo tengo separado, pero puedo crear un comando que es copiar y pegar. Esto me va a permitir que cada uno de esos comandos pues está aislado, está en su propia clase, es más fácil de mantener, pero si quiero de pronto generar algo a partir de ellos, a componerlo, lo puedo hacer. Y así, pues existen diferentes patrones de comportamiento, como el mediador, como el patrón estado, cadena de responsabilidad, y bueno, varios ahí que puedes leer, puedes interactuar, aprender de ellos en tu lengua de programación preferida. Así que estos son los patrones de diseño, son muy, muy útiles para tener un código mantenible, un código que sea fácil de analizar, para cumplir los principios SOLID, ¿sí? Y pues nos va a dar muchas ventajas al momento de que desarrollemos nuestro código. Bueno, eso es todo lo que te quería contar en este episodio. Recuerda compartir, recuerda darle like y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.